Capítulo 4, El Arca, Parte 1. Me llamo Doriba Misutarou. La traducción literal de Odoriba en inglés sería pista de baile, pero en japonés significa el espacio relativamente grande que se encuentra a mitad de las escaleras, como cuando hay un giro. En inglés, la palabra adecuada para designarlo es recorrido, así que, porque los japoneses lo llamamos pista de baile, ¿nos parece a nosotros que ese espacio es lo suficientemente grande como para bailar? No lo entiendo. Al parecer, Odoriba también puede referirse a actuar en un barrio rojo, así que, dado que mi nombre de pila tiene el kanji de agua y que nunca he visto a mis padres, mi Odoriba probablemente se refería a eso. En Japón, el comercio del agua abarca trabajos muy dependientes de la popularidad, en los que se interactúa directamente con cierto tipo de clientes, como en restaurantes, bares o clubes nocturnos. Mi madre podría haber sido una de las muchas prostitutas pobres, bailarinas exóticas o acompañantes de Detroit. O, como es japonesa, una geisha, y mi padre podría haber sido un chulo que la supervisaba, el gerente de un bar, el dueño de un club de striptease o el jefe de un bar de geishas. Ni siquiera quería saberlo. Había dejado Detroit y ahora vivía en los suburbios del norte de Troy. Aquí solo vivían personas blancas y honradas y la pobreza no se veía por ningún lado. Tenía fama de ser una de las ciudades más seguras y aburridas de toda América. Aquí vivían algunas familias japonesas, pero yo era probablemente la única huérfana. No tener padres no era un problema para mí. Vivía en un orfanato, iba a la escuela, estudiaba y hacía amigos. Dicho esto, mis notas no eran nada del otro mundo y no tenía muchos amigos. Sinceramente, era un poco friki. Pero no me interesaban los manga o anime japoneses. Mi pasión era la astronomía, las estrellas, las galaxias y todo eso eran muy interesantes. El tejado de la escuela pública a la que iba tenía un almacén prefabricado donde podíamos guardar telescopios, y nosotros, el club de astronomía, lo usábamos como sala de reuniones. Era la única sala que nunca se había utilizado para el sexo en toda la escuela. El último bastión donde uno podía escapar de todas las perturbaciones triviales que ocurrían fuera. Un día, estaba a solas con Norma Brown en esa habitación, tenuemente iluminada por el naranja cielo otoñal, pero, como era de esperar, parecía que tendríamos que proteger nuestro bastión otro día más. Para empezar, Norma aún no se había calmado desde que abofeteó a la princesa del lugar, Dana Chanel Stramars, en medio de la cafetería aquel mediodía, así que cualquier ambiente romántico estaba al menos tan lejos como la constelación de la Lira. Bueno, no es que me gustara Norma ni que me sintiera atraído por ella de todos modos. Mi cuerpo simplemente se estremeció instintivamente ante la situación de estar solo con una chica. ¿No parece estúpida cuando se deshace en elogios sobre Chanel como una fanática? Norma se estaba desquitando con ella. ¿Sabías que cuando los nazis ocupaban Francia, esa escoria de Coco Chanel se buscó un amante en Alemania y se ganó una vida privilegiada solo para ella? Sé que la belleza es superficial y eso no va a cambiar, pero no puedo tolerar el orgullo y la dignidad superficiales. Sabía que Norma no quería decir lo que dijo, que simplemente estaba hilando palabras sin sentido para parecer agresiva. En cuanto a la moda, la política o cualquier cosa de ese ámbito, Norma solía distinguir bien entre sus ideas y las de los demás. Era lo suficientemente cuidadosa como para no emitir juicios precipitados ante la más mínima ocasión. Pero si tuviera que adivinar, Norma estaba lanzando estos golpes a Stramars y a Chanel como una especie de castigo contra sí misma por actuar de esta manera y por haber abofeteado a Dana. Después de todo, estaba en un club de astronomía y afirmaba odiar la violencia más que a nada. Por eso no respondí y simplemente la dejé hacer lo que quisiera. Por supuesto, también sabía que no era de las que dicen esas cosas en busca de consuelo o validación. Apenas escuchaba sus quejas. Sentada junto a Norma, simplemente reflexionaba sobre la ortografía del nombre de Coco Chanel. La cococa al principio de su nombre parece Pac-Man avanzando mientras mastica unos puntos. Pachumpa chumpa, C-O-C-O-C, Tsukumuhuku. Después de que Francia fuera liberada, Coco huyó a Suiza, pero ninguno de los franceses o estadounidenses que ya llevaban ropa o joyas de Chanel en ese momento la culparon ni un poco por ello. Ni siquiera me importa eso. Era tiempo de guerra. No haré comentarios sobre el camino que otros tomaron para sobrevivir. Misutarou, ¿crees que mi odio incontenible por Dana Stramars algún día se desvanecerá? Como si emigro a Suiza y me escondo en las montañas durante una década. No creo que tenga sentido si te escondes. Quiero decir, si lo comparas con Chanel. Pero si ocurre lo contrario y Stramars desaparece durante una década en los Alpes mientras tú continúas llevando una vida escolar normal, apuesto a que te olvidarías de tu odio y pensarías en ella como una chica algo pretenciosa. Pero no puedo echar a Dana Stramars a Europa. Físicamente. No tengo ese poder.
Estaría bien si pudiera agarrarla por el cuello y llevarla al otro lado de la tierra, pero no puedo, así que debo irme, pero no tengo el dinero ni el tiempo para ir a Suiza, y obviamente no estoy planeando hacerlo. Uno no se muda a otro país solo porque no le gustan sus compañeros de clase. Y mudarse a otra ciudad no lo hace menos absurdo, sí. Si simplemente odias a alguien, normalmente lo asumes y lo soportas. Soportar, Ya lo hago bastante, ¿sabes? Al menos tanto como la mayoría de la gente, seguro. ¿Cuánto crees que tiene que soportar Dana Stramars? Por supuesto, no soy tan superficial como para decir que alguien no puede tener problemas solo porque sea rico, pero nunca me convencerás de que Dana está aguantando y soportando ni de lejos la cantidad media. No estaba prestando mucha atención a sus quejas, pero en cuanto empecé a responderle, me harté aún más. Solo hablaba para desahogar la ira que ardía en su corazón, algo que solo parecen hacer las chicas. Es como cuando los perros sacuden la lengua y jadean para enfriar el cuerpo. Se inventaba insultos aburridos para reducir su odio y tener la última palabra. Bueno, no era una discusión en directo, así que no podía, pero de todos modos, se estaba desahogando. No podía soportarla. Porque no teníamos sexo en su lugar. No solemos estar solos, follemos. Me tenté a mí mismo con estas balbuceos insolentes. La estupidez de todo ello salió a la superficie en forma de un largo suspiro y, naturalmente, Norma se dio cuenta de que lo estaba dejando escapar. Parecía arrepentida por hacerme escuchar sus inútiles quejas, pero no dijo nada. No es que su orgullo no se lo permitiera, parecía que Norma pensaba que disculparse llevaba a poner excusas o a tratar de justificar sus acciones. Norma prefería asumir muchas dificultades y ser odiada que intentar perdonar sus fracasos con meras palabras. Personalmente, pensé que estaba mal y que no hay necesidad de ser tan estricta con una misma, pero así era Norma. Después de un tiempo, rompió el silencio. Me pregunto, ¿por qué tengo tanto desprecio por Dana Stramars? Incluso si llevara Marc Jacobs o Gucci o Muji en lugar de Chanel, estoy segura de que me pondría de los nervios igual. Misutaro, ¿hay alguien a quien odies sin ningún motivo o a quien instintivamente no puedas tolerar? Pensé un poco. No hay nadie, pero creo que te entiendo. ¿Cómo puedes si no lo has experimentado? Odio absolutamente el pescado en gelatina. ¿Pescado en gelatina? Sí. No puedo obligarme a comerlo. Me va totalmente bien la gelatina o los pudines, incluso las ensaladas en gelatina, pero no puedo comer pescado en gelatina. La comida. ¿Es comida japonesa? Sí, pero las preferencias en la comida solo se manifiestan en forma de si es buena o mala. Verás, no estoy diciendo que Dana Stramar sea una persona horrible o que su filosofía de vida me repugne, ¿vale? Francamente, es guapa, atractiva, mona y elegante, y le queda ese jersey de Chanel como a nadie. Su sonrisa también es increíble, y la forma en que destaca entre todas las chicas que la rodean te hace aceptar extrañamente que se merece su lugar en el centro. Sin embargo, la odio. Sé que, a pesar de parecer superficial a primera vista, tiene opiniones sorprendentemente razonables y parece que puede pensar bien, pero sé que en el fondo, quizá también escondido que nadie más puede notarlo, Dana Stramars está fundamentalmente equivocada, lo sé. Y para tu información, no es celos ni envidia, ¿vale? Voy en una dirección totalmente diferente a la suya y me importa un bledo lo que haga. Pero aunque se vaya lejos y desaparezca de mi vida, el solo hecho de saber que existe y sigue viviendo de la misma manera me vuelve loca. No puedo creer que nadie más la odie tanto como yo y eso me molesta aún más. Un mundo en el que no se odia a Dana Stramars no vale nada, debería desaparecer de una vez por todas. Y hasta odio que me haga pensar en cosas así. Misutaro, de verdad no puedes empatizar. Ni siquiera con alguien que no sea Dana Stramars, qué animosidad, pensé, y me eché a reír. Norma se dio cuenta y también se rió. Claro que no, dije, vaya. ¿Eres tan tranquilo, Misutaro?, dijo con una sonrisa. ¿Es porque eres japonés? Ni idea. Pero no veo cómo tu origen puede dictar eso. Además, no soy especialmente tranquilo, de verdad, obviamente. Yo también tengo mis cosas. Misutaro, ¿crees que mi hostilidad hacia Dana Stramars se calmará algún día? ¿Desaparecería si no fuera a Suiza y viviera con normalidad? ¿Podré cerrar el capítulo y seguir adelante con mi vida? Bueno, creo que tu experiencia está predestinada, dada la fase en la que estamos en nuestras vidas. En otras palabras, es solo por nuestra edad, así que crees que odio a Dana Stramars por la puerta. ¿Crees que mis hormonas no soportan a Dana Stramars? Oye, no intentes encasillarme con frases que suenan bien al oído.
Mi hostilidad no se parece en nada a las preocupaciones cliché que tienen los adolescentes. Tiene que ver con un defecto fundamental en Stramars. O en ti. La bastante guapa miembro del club de astronomía y estudiante de segundo año me miró con furia, luego suspiró y desvió la mirada. Sí. Probablemente me pase algo. ¿Dónde está el problema? No es normal tener a alguien que no te puede gustar sin motivo, dije. Quiero decir, para empezar, no es que necesites una razón para que te guste alguien. La necesitas, como porque es amable o guay o ese tipo de cosas. Entonces, ¿exiges que tu novio sea amable? ¿No saldrías con él si no es guay? ¿Estás restringiendo tu elección solo a hombres que cumplan estos criterios? Norma ladeó la cabeza y frunció el ceño. MMM. Todavía no me he enamorado de verdad de nadie, así que no tengo ni idea. Miré a mi alrededor y luego dije, ¿y qué me dices de las estrellas? Telescopios, libros de referencia, mapas estelares y muchas astrofotografías tomadas por antiguos miembros del club. ¿Hay alguna razón por la que te gusten las estrellas? Norma me había contado que le había gustado mirar al cielo desde que era joven y que sentía atracción por las estrellas, así que le pareció natural empezar a usar telescopios para ver los anillos de Saturno o las bandas de Júpiter, todo lo que no se puede ver a simple vista. Norma miró a su alrededor y confirmó dónde había aterrizado. Las estrellas, ¿eh? Sí. ¿Me has pillado? Sí, no tengo ninguna razón para que me gusten las estrellas. Así que eso también puede pasar. Quizá la adoración de Dana Stramars por Chanel es igual que la mía por las estrellas. Puede que se haya vuelto así porque era el camino natural para ella. Y quizá sea simplemente natural que la odie. Lo reconozco. No es que a todo el mundo le gusten las estrellas porque son bonitas, insistí. Si los destellos de las estrellas fueran tan poderosos, el club de astronomía haría volar a Dana Stramars o al club de animadoras o a todos esos idiotas con chaquetas a juego y estaríamos sentados en el centro de la cafetería, ¿no es así? Si al menos levantaras la vista al cielo al volver de una fiesta, verías muchos tipos de mitos, pinturas, misterios profundos y un lugar infinitamente vasto para que la imaginación juegue. Pero no todo el mundo se queda mirando al cielo durante horas, y comemos nuestro almuerzo donde nadie puede vernos. Es aún peor cuando estamos solo entre miembros masculinos, ¿sabes? Miramos hacia atrás y vemos cientos de chicles pegados en nuestras espaldas. Muchos imbéciles deciden pisotearnos con orgullo como si actuaran por alguna razón justa. ¿No es extraño? Pero esa pregunta no surge en la mente de estos monstruos descerebrados, simplemente hacen lo que hacen. No buscan razones. Y nosotros también seguimos siendo las víctimas, pero no es que nos esforcemos mucho por luchar contra ello. Es lo mismo. No necesitamos ninguna razón para aceptar la situación. Nosotros también los odiamos. Ambos nos detestamos, y los fuertes dominan a los débiles. Es natural, no hay forma de cambiarlo. Así que nunca necesitas una razón para preferir una cosa a otra. Norma me miró en silencio por un momento y luego se rió. Eso suena tan patético. ¿No me siento inferior? Me considero en igualdad de condiciones con cualquier otra persona. Bueno, tal vez sí, pensé. Podía mantener la distancia justa para no ser rechazada ni despreciada. Qué suerte debe ser eso. Ja, ja, esta vez, en lugar de suspirar, me burlé un poco de mí misma. Entonces, al final, dijo Norma, la Dana Stramars que odia a los demás por naturaleza que soy nunca se librará de este odio. ¿No hay forma de salvarme? ¿Estás bien?, respondí. Ya te lo dije, probablemente sea temporal. Pero, eso no cambiará mientras yo sea yo. Seguirás siendo tú, pero la Norma de 17 años es diferente de la Norma de 27 o de la Norma de 37. Un día terminará. Te olvidarás de Dana Stramars antes de darte cuenta. ¿Cambiaré? Eso es lo que implica hacerse adulto, ya veo. Claro. Luego esbozó una sonrisa normal. Gracias, Misutaro. Me dio un beso en la mejilla. Los japoneses son buenos oyentes, tampoco creo que el origen importe, dije. Intenté no pensar mucho en el beso, pero no hay nadie más como tú a mi alrededor, pero ambos teníamos 17 años. Había un montón de cosas que no sabíamos. Pero Norma también debería saberlo, así que todos los comentarios sobre los japoneses podrían ser una especie de servicio para mí. No es que ella pensara que todos los japoneses eran como yo. Después de todo, seguía siendo la misma Norma de siempre, que nunca juzgaba a la gente fácilmente. Cambiamos de tema de conversación. Dejamos de lado el tema de Dana Stramars con indiferencia y empezamos a centrarnos en lo que teníamos que hablar, lo que más nos apasionaba, el universo.
Como es natural en la mayoría de los intercambios entre buenos amigos, los cambios de tema fueron bruscos, pero ninguno de nosotros se dio cuenta. Apuesto a que podíamos seguir el salto entre temas porque compartíamos algo invisible, más que una simple suma de palabras o un contexto aparente. Y para nosotros, ese algo era hablar del universo o de las estrellas. Esta vez empezamos a hablar de uno de los temas más candentes de nuestro club de astronomía, así como de uno de los misterios más fascinantes del universo, cómo empezó el universo y cómo terminará. Al parecer, ayer, o el día anterior, en cualquier caso, recientemente, Norma había pensado en una teoría descabellada, así que sonrió en cuanto empezamos a hablar de ello. Veréis, hace mucho tiempo, la gente pensaba que el universo era vasto, constante, eterno y pacífico. Ese es el enfoque clásico de la teoría del estado estacionario, comenzó Norma mientras dibujaba un sencillo gráfico. Escribió, tiempo, bajo el eje horizontal y tamaño del universo, junto al eje vertical, luego dibujó una línea perfectamente plana, perpendicular al eje vertical y la anotó como. Pero durante 60 años después de que Edwin Powell Hubble descubriera la ley de Hubble en 1929, la mayoría de la gente aceptó la teoría de la inflación cósmica, ¿verdad?, explicó Norma mientras dibujaba el gráfico de la teoría de la inflación cósmica. El Big Bang hace unos 13.700 millones de años que provocó que el universo se expandiera exponencialmente durante los primeros 10 a la potencia menos 36 segundos, y desde entonces ha seguido expandiéndose a un ritmo constante, pero al final no habrá nuevas estrellas y todas las viejas estrellas acabarán descomponiéndose en agujeros negros y los agujeros negros intentarán fusionarse entre sí para crear un agujero negro supermasivo, pero la expansión del universo será demasiado rápido para permitir que eso suceda, por lo que los agujeros negros se dispersarán y eventualmente desaparecerán debido a la radiación térmica, dejando solo fotones, pero con solo fotones volando alrededor, el universo se enfriará hasta el Big Rip cuando toda la materia que constituye el espacio serán partículas elementales que solo se alejarán cada vez más unas de otras, por lo que el universo dejará de cumplir su función, pero no termina ahí. El universo supermasivo lleno solo de partículas elementales se expandirá hasta el infinito. En otras palabras, el universo como espacio no tiene fin. Si lo comparamos con un animal, se cae y sufre durante mucho tiempo antes de morir finalmente, pero su cadáver seguirá pudriéndose para siempre, nunca dejará de pudrirse, esa es la esencia de la teoría. Respiró hondo. Pero, ¿no es extraño pensar en algo que tiene un principio pero no un final?, dijo mientras terminaba de dibujar el gráfico. Empieza con una línea que aumenta rápidamente y luego se suaviza, pero sigue subiendo, y finalmente acelera de nuevo a medida que se extiende fuera de los ejes. Pero también está la idea del Big Crunch en lugar del Big Rip. Empezó a dibujar un tercer gráfico mientras lo explicaba. Esa es la teoría del universo oscilatorio. Hay un Big Bang que expande el universo, pero en algún momento la expansión se convierte en contracción, y finalmente el universo volverá a su estado original de alta presión. Aún así, tiene que haber una fuerza contraria a la expansión para que se produzca la contracción, pero no es como si los límites del universo estuvieran hechos de gomas elásticas, así que se necesitaría algo capaz de hacer retroceder el universo para que funcione. Al menos es ciertamente hermoso sobre el papel, quizá porque con su naturaleza cíclica, forma una forma más aceptable de eternidad, como con la clásica teoría del estado estacionario. No hay principio ni fin. El gráfico de la teoría del universo oscilante comienza con un rápido aumento seguido de un aumento suave, y continúa con una disminución suave simétrica seguida de una rápida disminución, todo ello con forma de embudo, y eso se repite una y otra vez. Estos son los tres grandes modelos actuales del universo, ¿de acuerdo? Y verás, tomé los tres y los fusioné con mucha audacia para crear una teoría completamente nueva de la expansión del universo. Me miraba con las estrellas, brillando en sus pupilas marrones. No se me ocurrió nada que decir, así que asentí y esperé a que continuara. Para nosotros, estos tres modelos eran el ABC, la base. Un paso antes del aburrimiento. Pero al ver el éxtasis de Norma, comprendí que la baja tensión que lo precedía no era más que un preámbulo. Comenzó su explicación real, pero con algo que me tomó por sorpresa. Cuando quieres el total de 1 a 100, el truco consiste en usar 50 y 51 como punto de inflexión, ¿no? Cada par de 1 y 100 a 50 y 51 suma 101. Y como hay 50, obtienes 101x50 igual a 5050. ¿Verdad? Mi idea es similar a este truco, mira. El segundo gráfico, el de la inflación cósmica, tiene el tamaño del universo en su eje vertical, por lo que las líneas del gráfico representan el límite del universo, y si dibujas una línea vertical en cualquier punto de esa línea, representa el volumen del universo en ese punto en el tiempo, ¿no? Mi idea es que dividas el gráfico por la mitad,
le des la vuelta a la segunda mitad y lo voltees para que se superponga con la primera parte. Con eso, si terminas con la línea del Big Bang y la línea del Big Rip perfectamente superpuestas, el tamaño total del universo en la primera y la segunda mitad será idéntico. Genial, pensé. Norma añadió un segundo eje horizontal apuntando en la dirección opuesta. Dirección opuesta, y como toque final añadió, inicio y fin, en el origen. No tiene una pinta estupenda. Es un universo en estado estacionario, inflado y oscilante. Sin embargo, en lugar de que oscile el tamaño del universo, aquí, oscila el tiempo. ¿Entiendes lo que implica este gráfico? Que hay otro universo que vive en un tiempo contracorriente más allá del fin del universo, ¿verdad? Aunque ese otro universo es idéntico a nuestro espacio y flujo de tiempo, esbozó una gran sonrisa. Esta teoría no debería contradecir la teoría física o la observación a favor del universo en expansión, y da una explicación a la fuerza que causa la contracción física del universo para la oscilación, ¿no crees? En otras palabras, uno de los universos que se expande debido a la energía explosiva del Big Bang empuja al otro y lo hace encogerse. Pero ese otro universo que se encoge funciona con un tiempo contracorriente, así que, aunque parece que se está encogiendo para el universo en expansión, en realidad también se está expandiendo. Me pareció razonable. Este gráfico era bastante bonito. Pero eso son solo apariencias, como de bueno era su contenido. ¿Cómo están los universos en el punto de inflexión? ¿Tiempo? ¿Hay dos universos idénticos uno al lado del otro? Sí. Entonces, nosotros y todo el universo estamos siendo copiados y reproducidos en otro lugar. No es algo que esté sucediendo activamente, tú y yo y todo el universo tenemos una copia que actúa en paralelo. Si estuviéramos a punto de cruzar este punto de plegado, habría otro conjunto de nosotros, ligeramente más antiguo, hablando aquí. Nosotros envejeceremos a medida que nos acerquemos al punto de plegado, pero ellos se volverán más jóvenes, y nos encontraremos en el punto de plegado. Así que tendremos existencias gemelas de nosotros solapándonos. ¿No serían más bien como tú mismo de un momento adyacente? Como cuando hay un tú de un momento anterior y un momento posterior, pero básicamente sigue siendo el mismo. Así que el alma y los sentimientos de nosotros de la primera mitad se transferirán a nosotros de la segunda mitad. En un instante, no. No tenemos un alma para dos cuerpos, cada cuerpo tiene su alma y vive en su flujo de tiempo. Es solo que son idénticos, no hay necesidad de traer nada, tendrán sentimientos o almas idénticos de cualquier manera. Ya veo, pero ¿qué tal si, en lugar de este complicado gráfico plegable, simplemente superpones dos del mismo gráfico? ¿No sería mucho más fácil de entender? Dije, y dibujé un gráfico yo mismo. Consistía en dos gráficos de universo inflable simétricos superpuestos al revés con un eje horizontal adicional apuntando en la dirección opuesta. Pero con esto, ¿no habría dos universos diferentes superpuestos a medida que cada uno progresara?, comentó Norma. Y pasan su vida como gemelos, empujándose el uno al otro mientras viven en flujos de tiempo opuestos. Pero, ¿no es imposible que tengan la misma vida y se expandan al mismo ritmo? ¿Y si no son dos universos diferentes, sino uno solo que se repite? Quiero decir, estos universos terminan con partículas elementales dispersas, y comienzan con una explosión de estas mismas partículas, ¿verdad? No hay forma de que eso haga que el mismo universo exista dos veces, ¿cierto? Digamos que hay otro universo con otro grupo de nosotros. ¿No sería espeluznante? Ambos seríamos nosotros y no nosotros, ¿no? Sí, dije mientras pensaba que no era tan descabellado imaginar que naciera exactamente el mismo universo cada vez. Los dos universos de esa teoría se comportarían realmente como gemelos y llevarían la misma información de ADN desde su nacimiento por algún medio desconocido, ¿no? Entonces, en algún lugar del gigantesco espacio del otro universo, podría haber otro yo insignificante actuando como contrapeso. De lo contrario, no hay forma de que dos universos con historias y estructuras diferentes tengan constantemente el mismo poder, ¿verdad? O tal vez solo pueden existir universos gemelos bien equilibrados, y eclipsan a los innumerables universos de un solo hijo que se abortan y desaparecen en la nada. Miré el gráfico de Norma. Era, en efecto, una forma novedosa de pensar. Pensar que el Big Bang y el Big Rip encajarían perfectamente era una hipótesis nueva. Significaría que el Big Rip sería de una escala mucho mayor de lo que jamás imaginamos y que el universo se expandiría a un ritmo alarmante. Eso, o que el universo actual se expandía más rápido de lo que nuestros cálculos indicaban, lo que significaría que hemos sobreestimado el tamaño del Big Bang. Pensé que mi propuesta era más razonable, ya que no incluía un plegamiento abrupto en el tiempo en medio de la historia, pero tener dos universos gemelos del mismo tamaño y energía podría ser exagerado también. De todos modos, el modelo del universo plegable de Norma era bastante interesante como idea.
Era una idea audaz con sorprendentemente pocos agujeros. Muy elegante, muy al estilo de Norma, pensé. Por supuesto que lo era, ella misma lo había hecho. Si esto es cierto, viajar en el tiempo podría ser más fácil de lo esperado. Porque, ya sabes, tendríamos un universo en un punto diferente en el tiempo justo a nuestro lado. No habría necesidad de viajar a través del tiempo en sí, solo tendríamos que ir más allá de los límites del universo, dije, haciendo reír a Norma. Bueno, si podemos hacer una máquina capaz de alcanzar y superar la expansión del universo, y para cuando hayamos terminado de hacer eso, podríamos haber entrado en la segunda mitad del universo, y en lugar de viajar al futuro acabaríamos en el pasado. ¿Por qué no nos das esa máquina a nosotros en el pasado entonces? Yo la aceptaría encantado. ¿Y todas las paradojas que eso conllevaría? Ajajaja. Es demasiado complejo. No puedo pensar tan a largo plazo. Me empieza a doler el cerebro cuando pienso en estos problemas tan molestos. ¿Qué dices? ¿No se te ocurrió a ti este gráfico? Se me ocurrió de repente. No me devané los sesos. Simplemente me inspiró. Ya he olvidado de dónde salió y, sinceramente, me pareció que no venía de ningún sitio. Vámonos a casa. Está empezando a hacer frío. El sol había desaparecido casi por completo tras los campos. Le dije a Norma, pero esta idea es bastante sorprendente, ¿sabes? Jeje, gracias, respondió ella. Su expresión se volvió entonces solitaria. Pero ya sabes, al presentarla finalmente delante de otra persona, parece que no sea gran cosa. Sin embargo, estaba tan segura de que la gran idea con la que había estado jugando en mi mente ganaría el premio Nobel y sería un alboroto como algo a la altura de la revolución copernicana. Así es como funcionan los nuevos descubrimientos, apuesto. ¿Había alguna razón detrás de mi pensamiento? Así es como funcionan los nuevos descubrimientos, apuesto. Parecía que podía empatizar hasta cierto punto con la idea de, una gran idea con la que había estado jugando en mi mente resultó no ser tan importante, o al menos imaginar cómo se siente de manera realista. ¿Por qué podía sentirme así? Ciertamente lo hacía. Pero no sabía por qué, para que las nuevas nociones se vuelvan normales, para que se conviertan en conocimiento preexistente. Cuando algo se propaga, se enfría, como en el universo. Ya veo, así que toda la energía liberada durante el Big Rip al final de la segunda mitad del universo se almacena en la primera mitad del universo que fluye hacia atrás. Toda la energía y la masa simplemente se intercambian entre estos dos universos y no se pierde nada. Una solución tan elegante como Norma, pensé de nuevo. Me despedí de Norma y pensé para mis adentros mientras conducía por Troya al atardecer en mi Prius. Norma había encontrado, espeluznante, mi teoría del universo gemelo y la había rechazado, e incluso yo encontraba casi imposible la idea de universos gemelos idénticos por coincidencia. Sin embargo, podría ser posible que dos universos nacieran como pareja. Mirando a mi alrededor, muchas cosas en este mundo existían en parejas. Como el clima, los flujos de aire ascendentes y descendentes que se encuentran crean convección atmosférica. Lo mismo ocurre con las corrientes en el océano. Y para la economía y la densidad de población, casi todo lo relacionado con los humanos funciona de tal manera que si X sube barra diagonal aumenta, hace que Y baje barra diagonal disminuya. Lo mismo ocurre con las leyes fundamentales a nivel microscópico. Como las estructuras atómicas. Los electrones giran alrededor del núcleo de los átomos en las capas K, L, M y N situadas a diferentes distancias, y en cada trayectoria los electrones se emparejan con otros que tienen un spin opuesto. Sí, si pensamos así, ¿no sería justo decir que la raíz de la materia son los pares? Eso funciona para el origen de la vida, los cromosomas. Esa estructura en espiral. Estamos hechos de materia emparejada. Entonces no debería ser tan espeluznante que el universo sea similar a eso. Además, me di cuenta de que esta teoría del universo gemelo ocultaba otra posibilidad. Dibujé un nuevo gráfico en mi cabeza. Tomaba el universo en expansión 1, pero añadía una versión simétrica al final. El universo gemelo A y el universo gemelo B existen simultáneamente, pero alternan entre periodos de expansión igual a periodos activos y periodos pasivos igual a periodos de reposo. En otras palabras, cuando el universo gemelo está activo, el universo gemelo está en reposo. Universo está en reposo. Eso haría que el plegamiento en el tiempo que se le ocurrió a Norma fuera más natural, ¿no? Bien, pensé. Esto debería ser más simple y, bueno, más fácil de entender. Además, esto satisfacía la condición de un universo en estado estacionario, inflado y oscilante en la que Norma se obstinaba. Aunque ahora también era un universo en contracción. Pensando en eso, recordé la teoría del universo plegable de Norma y me reí para mis adentros.
Se sentía como un compromiso entre el clásico estado estacionario, la inflación cósmica y las teorías oscilantes. Ajá. Esto no es política, no tienes que hacer felices a todos. Pero Norma era una chica estadounidense normal, no se le ocurriría la idea de hacer converger las tres escuelas de pensamiento en una sola solo para satisfacer a todos. Eso parece más propio de los japoneses, pero obviamente los científicos japoneses no dejarían que un razonamiento ajeno interfiriera en su trabajo, esperemos. Viví en un bonito orfanato con forma de teatro circular en una zona remota de Troy. El Hogar Piña. Los niños que vivían en el Hogar Piña tenían en su mayoría entre 0 y 11 o 12 años, y yo era con diferencia el mayor, con 17 años. Ninguna familia estadounidense me quería porque en 1988, especialmente en Michigan, cerca de Detroit, mucha gente perdió su trabajo debido al auge de los automóviles japoneses, lo que provocó un declive en la industria automovilística local. Eso empeoró la seguridad de la ciudad e inculcó un odio hacia los japoneses. En algunos, podría ser más fácil vivir pensando así, pero no, seguramente había un problema conmigo. Casi nadie me hablaba en la escuela, excepto Norma, y realmente nadie en Pineapple Home. No es que vinieran a mí y me llamaran Jap, pero sentía que la gente que hablaba conmigo al final se rendía ante algo que había en mi interior y se iba. Bueno, también podría haber sido grosera por conducir un Toyota Prius en el instituto cuando había fabricantes de Ford, GM y Chrysler cerca. Pero yo simplemente quería un híbrido, no es que eligiera un coche japonés porque fuera japonesa. Podría haber sido similar a Norma en que me sentía obligado a justificar cada cosa así. Aparqué mi coche en el fondo del aparcamiento de visitantes de Pineapple Home para que no lo destrozara un vecino con un martillo durante la noche, y entré en las instalaciones. Mientras lo hacía, Sharon Staran, de 12 años, se acercó y me habló. Era la primera vez, algo inusual estaba sucediendo. La cara de Sharon estaba sombría. Misutaro, ¿conoces a Lord Whiplacy? Lord Whiplacy se llevó a Daol J. Joaquín Joseph era el primo de Sharon y tenía la misma edad. ¿Se lo llevó? ¿A dónde? ¿Y quién es ese tal Lord Whiplacy? Lord Whiplacy, azotando sin piedad a los niños que capturan agujeros oscuros. Ni idea, dijo Sharon. Las lágrimas redondas que brotaban de sus ojos, ocultas tras su flequillo rubio, lacio y ondulado, corrían por sus mejillas y caían al suelo. Pero anoche oí llorar a Daol J, oí el sonido del látigo, BUPSH. Daol J lloraba tan fuerte que parecía que le estallaba la garganta. ¿Mamá? Papá, gritaba. Pero su papá y su mamá están muertos, así que me enfadé. Pensé que era estúpido pedir ayuda a personas muertas, estaba siendo un idiota y me enfadé, no lo entendí. Sharon, ¿estás segura de que no fue un sueño? No estaba JJ, aquí con nosotros, pero, mira, me mostró su brazo derecho y se subió la manga con la mano izquierda. Tenía un moretón largo y rojo. Ya estaba seco, pero todavía parecía sanguinolento. ¿Cómo te lo hiciste? Lord Latigazo dijo que yo era la siguiente. Se acercó a mi cama, sacó mi brazo de la manta en la que estaba escondida y me lo azotó. ¿Se lo contaste al personal? Lord Whiplash dijo que contárselo a los adultos era inútil. Dijo que no eran nuestros padres, así que no se preocupaban por nosotros y no nos salvarían. ¡Qué estupidez! Apenas pude contener un suspiro ante la ingenuidad de Sharon por creer algo tan idiota. Ese, Lord Whiplash, no existe, Sharon. Es un personaje de ficción que te inventaste en tu mente. Misutaro, ¿es un pecado ser débil? Preguntó con cara seria, asombrándome. ¿Nos intimida Lord Latigazo porque los niños somos débiles y malos? ¿Qué estás diciendo? Su pregunta sin sentido me irritó. Por supuesto que no, Lord Whiplash lo dijo. Los niños son débiles. Ser débil es malo. Lord Whiplash quiere azotar las espaldas de todos los niños del mundo, pero la mayoría están protegidos por sus padres, así que no puede. Pero como no tenemos padres, no tenemos donde escondernos y puede atraparnos fácilmente. Dice que los niños son débiles incluso con sus padres, pero sin ellos se vuelven aún más débiles y aún más malvados. Ag. Sharon empezó a llorar. ¿Qué significa que ser débil es malo? ¿Qué debemos hacer? Lucy y Sheridan, dos amigas íntimas de Sharon, se acercaron cuando la vieron llorar. Lloraban con ella. Pero no era un llanto contagioso. Lloraban incluso antes de unirse a nosotras. ¿Qué ha pasado?, les pregunté, sorprendida. Tenemos miedo, Misutaro, respondió Lucy. Nos va a llevarse uno por uno y nos hará cosas horribles. Luego dejó escapar un fuerte llanto, que aparentemente actuó como una señal para que se hicieran eco aún más voces llorando.
Pero no eran los tres que tenía delante los que se amplificaban, por los ecos de la sala redonda. No podía verlos, pero muchos niños lloraban en sus propias habitaciones, sus llantos se colaban por los huecos de la puerta, o la atravesaban, y llovían sobre nosotros. Algo iba realmente mal. Me pregunté si se trataba de un caso de histeria colectiva. El moratón en el brazo de Sharon debía deberse a otra cosa que había olvidado por completo. Pero podría ser que el sueño que había tenido por casualidad ayer, tal vez a causa del moretón, se hubiera hecho realidad después de despertarse y verlo. Ver a la mayor de los niños, su líder no oficial, Sharon, asustada, hacía que los más pequeños tuvieran doble miedo, ella sinergísticamente provocaba aún más miedo, y así sucesivamente. Eso era típico de las historias de fantasmas que compartían los niños, pero claramente esto había superado el nivel en el que uno podía disfrutarlo. La sonrisa que apenas había podido mantener desapareció de mi rostro. Tenía que calmarme, Lord Latigazo no existía. Los niños también deberían saberlo. Especialmente uno, de 12 años. Sharon, ¿no recuerdas nada más sobre este moretón? ¿Quizás te lastimaste mientras corrías? Me agaché y se lo pregunté de nuevo, pero ella solo negó con firmeza. Sus ojos estaban serios, me miraba directamente a los ojos y no parecía estar mintiendo. Te lo estoy diciendo. Es verdad. Daol J. desaparecido. Debe estar fuera estaba a punto de decir. Y, de hecho, no era raro que JJ se escapara por la ventana y fuera a jugar por la mañana o por la noche, incluso en momentos en los que no debería haber estado fuera, pero no pude terminar mi frase porque Lucy me interrumpió con un grito. JJ es el tercero, Misutaro. No lo sabes. Tercero. ¿Quiénes son los otros dos? James y Lisa. ¿Cómo es que no lo sabes? Bueno, no lo sabía, siendo el único estudiante de secundaria en Pineapple Home, había estado demasiado alejado de eso. ¿Es eso real? ¿Es todas las noches? ¿Todas las noches? ¿Qué es? ¿Quieres decir uno por uno? Sí. Todas las noches se llevan a alguien, así que se fueron, y no han regresado. ¿No sería un escándalo si eso fuera cierto? ¿Secuestros? ¿Y el secuestrador se llamaría el estúpido, Lord Latigazo? No, si fuera un secuestro normal, ¿se llevarían a los niños uno por noche en lugar de 3 a la vez? De ninguna manera. El hogar parecía como de costumbre, al menos para mí. Si hubiera secuestros, el personal nos lo advertiría. Intentaría que tuviéramos cuidado. Claro. Porque no había oído hablar de la desaparición de los niños todas las noches. ¿Lo sabe el personal? ¿Lo de los 3 desaparecidos? Le pregunté a Lucy, que negó con la cabeza. ¿En serio? ¿No se lo has dicho? No es eso. No tenemos que informar de cada pequeña cosa, ellos lo saben. Pero no hacen nada. No nos protegen. Solo quieren que nos comportemos con normalidad. Eso no puede ser. No tenía sentido. ¿Entonces no era un caso criminal? ¿O estaban ocultando información para que los niños no entraran en pánico? Pero si más niños podrían ser secuestrados, ¿no sería normal poner en marcha medidas para tratar de evitarlo? ¿O estaban seguros de que no habría más víctimas? James, Lisa y JJ tenían todos 12 años. Espera, a la otra niña de 12 años, Sharon, le dijeron que sería la siguiente. ¿Por qué no la protegían? ¿Era esa amenaza en realidad algo que Sharon imaginó, y el personal del hogar tenía pruebas concretas de que las desapariciones llegarían a su fin? No, piensa más, debe haber una explicación lógica. Quizá no sabía lo de Lord Whiplash y simplemente porque el personal decidió mantenerme al margen. De todos modos, necesitaba hablar con el personal, pensé. En cuanto me levanté, Sharon llegó a su límite y gritó como una loca. Todos están siendo azotados en alguna parte. Ah, Daol J. Pobre alma. Tenía que protegerte, pero no pude. Pero el señor Látigo volverá esta noche. Seguro. Se llevará a otra. Misutaro, conviértete en el padre de todos. Sharon y Lucy me miraban fijamente. Seridan bajó la cabeza y, dijo llorando, Misutaro, sálvanos. ¿Qué podía hacer? El personal del hogar estas personas son unos completos desconocidos, dijo Sharon. No nos protegerán. Lucy asintió, y no creerán que Lord Latigazo existe. Bueno, sí, claro, pensé. Los adultos decentes no lo harían. Pero dejando a un lado a Lord Latigazo, si James, Lisa y JJ realmente habían desaparecido, al menos deberían haber contactado con la policía, así que debería haberse iniciado una investigación. Y si la policía no había venido aquí, la magnitud del incidente no debería ser tan grande como un secuestro. Probablemente solo se escaparon, pensé. Pero,
¿Era posible que 3 niños escaparan uno por uno 3 noches seguidas? Hacerlo uno por uno para confundir al personal era una buena estrategia, pero se necesitaba mucho coraje para planear un escape solo, lo que parecía poco probable para los niños, especialmente para los huérfanos que no tenían a nadie más en quien confiar. De todos modos, necesitaba más información, pensé. ¿Estaba desinformado? Sí, eso se debía a la intención de alguien, también quería saber la razón. ¿Dónde está el personal? Quiero hacerles algunas preguntas, le pregunté a Sharon. Se han ido todos. La desaparición de Daol J debe haberles asustado. Estupefacto, miré alrededor del pasillo inundado de gritos. De hecho, normalmente siempre se podía ver a 1 o 2 personas, pero no había nadie. Las puertas de las habitaciones 8 y 9 de la primera planta, la sala de profesores y la oficina estaban abiertas de par en par y, por lo que pude ver, vacías. Para empezar, era extraño que no hubiera adultos allí cuando había tantos niños llorando. Todos los adultos habían huido, dejando solo a los niños. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Era un desastre, pensé. El hogar estaba dirigido por 7 personas. ¿Eran todos tan insensatos? ¿Huían? Aquí había bebés de 0 años. ¿No se saldrían con la suya con solo ser despedidos? Si el Departamento de Bienestar Infantil los demandaba, todos serían acusados. Para que estuvieran de acuerdo con eso, tenían una razón lo suficientemente buena para abandonar no solo su trabajo, sino toda su vida. El moratón en el brazo de Sharon, los 3 niños que habían desaparecido, y si no se trataba de accidentes, fugas o delitos de personas ajenas, sino de la actuación del personal del hogar, abuso. Eso explicaría por qué Sharon inventó un personaje de ficción en Lord Whiplash. No podía aceptar la realidad de ser maltratada por las personas en las que confiaba, así que descargó los crímenes en un personaje de ficción. Y dada la respuesta general del hogar Pineapple, tal vez todos los niños presentes aquí compartían ese sentimiento, y si yo, el único niño japonés, había quedado fuera del abuso porque tenía 17 años, Lord Whiplash, es una metáfora. Si eso fuera cierto, ¿qué demonios hizo el personal a los niños? ¿Qué hay de James, Lisa y JJ? ¿Dónde podrían estar? Siendo los mayores, decidieron encargarse de ello y correr a alertar a Bienestar Infantil o a otra autoridad. Escabulléndose por la noche, uno por uno. No puede ser. Si los niños quisieran hacer algo así, formarían un grupo e irían juntos. Cuantos más fueran, más convincentes serían. Además, aunque fueran justos, traicionar al personal del hogar debió de ser estresante. ¿Podrían haber sido atrapados en algún lugar para evitar una rebelión? ¿En algún lugar apartado, donde les pegarían hasta que fueran obedientes? ¿Podría el personal haber hecho algo tan insondablemente cruel? Ni idea. Desde que era pequeña, en los últimos 5 años más o menos, no había hablado mucho con ellos. Mientras tanto, se habían unido nuevas personas, así que había algunas con las que apenas había interactuado. No estaba en condiciones de decidir. Dicho esto, no recordaba haber sentido nunca este tipo de atmósfera inquietante y tensa en el hogar. Los niños también parecían comportarse normalmente. Aún así, yo vivía alejada de ellos, así que no estaba del todo segura de ello. De todos modos, mirando los hechos, no se podía negar que el personal se comportaba de forma extraña. Y no hay forma de que la gente que huye dejando a los niños atrás pueda ser decente. También podría haber estado actuando un malvado forastero, pero tampoco se sabía qué tipo de persona se había infiltrado en el hogar. No sabía si simplemente no les importaba proteger a los niños o si tenían miedo de verse envueltos en un escándalo, pero ninguno de ellos era inocente. Habían abandonado por completo todas sus responsabilidades, tanto en lo que respecta al trabajo como a la educación. Si algo les pasaba a los niños, sin duda se les culparía. Quería creer en un crimen externo, pero dada la situación actual, eso podría haber sido improbable. Así que los adultos se fueron después de la tercera noche consecutiva en la que desapareció un niño, no teníamos garantía de que no se produjera un cuarto secuestro, y todos los que lo sabían huyeron. Misutaro, se lamentó Sharon, haciéndome darme cuenta de la razón principal, por la que confiaban en mí. Yo era el único que quedaba. Vale, está bien, me vi obligado a decir. Haré lo que pueda. Nos protegerás, asentí. ¿Lo haré? En total, había 48 niños viviendo en Pineapple Home. Restando a los 3 desaparecidos y a mí, 44 personas. Estos 44 niños aterrorizados necesitaban protección. Necesitaban estar con alguien que no creyera en Lord Whiplash, y había algo que podía hacer. Podía llamar a la policía, contactar con protección de menores, explicar la situación y demandar a quien tuviera que demandar. La idea de acusar al personal que me había cuidado me hacía sentir mal.
pero sabía que podía hacerlo. Esperaba que los niños estuvieran bien hasta que la policía, tal vez incluso el FBI, encontrara a JJ y a los demás. Tenía que darme prisa. Me agaché por segunda vez y le dije a Sharon, haré algo al respecto. También recuperaremos a los 3 desaparecidos. Inesperadamente, al oír esto, Sharon saltó sobre mi a quemarropa. Gracias, Misutaro, me abrazó con su cuerpo suave y dulce. Realmente no me lo esperaba, así que pensé por un segundo que me estaba atacando, pero rápidamente me relajé. Esto nunca habría sucedido si hubieran tenido otros adultos en los que confiar. Sabía que solo se aferraba a mí porque no tenía otra opción, pero aún así me hizo sentir feliz. Yo había sido uno hasta no hace mucho, pero los niños son realmente pequeños, delgados y frágiles. Por lo general, interactuar con algo pequeño, como una goma elástica, una taza de café o una botella de agua, no te hace consciente de su pequeño tamaño, pero los niños sí. Al igual que yo, tienen una cabeza, un torso y extremidades que se extienden desde él y que finalmente se dividen en dedos, pero todos ellos son 2 tamaños más pequeños que yo. Era sorprendente pensar que un cuerpo tan pequeño pudiera contener tantos sentimientos, emociones y pensamientos como yo. Aún había más de lo que no me había dado cuenta. La temperatura de los niños, bueno, su calidez. Ya fuera porque estaba llorando, porque era una niña, o probablemente ambas cosas, los brazos, los hombros y la cara de Sharon estaban calientes. Además, aunque pueda sonar raro, su debilidad les daba cierta fuerza. Cuando me rodeó la espalda con sus brazos, una fuerte sensación de deber de proteger a esta criatura, más pequeña y débil que yo, surgió en mi mente. Pero no lo hice. Sharon me había sacado eso. Misutaro, no eres un adulto, pero tampoco eres un niño, ¿debes ser fuerte? Esbocé una sonrisa irónica. No tenía ni idea de lo fuerte que era, al menos, no tenía confianza en mi fuerza física. Pero pronto llamaría a muchos otros adultos, no había necesidad de preocuparse. Todo irá bien, le dije. Os protegeré a todos. Lucy y Serian también vinieron a abrazarme. Tenía todo el cuerpo caliente. Me hacía sudar, pero notaba que había otro calor intenso dentro de mi cuerpo. Todos los niños deben estar protegidos. Ser padre o no, no importa. Uno debe proteger del peligro a los niños que están cerca. Ese es nuestro papel natural, así como la vocación que nos otorga la vida. Primero me puse en contacto con la policía. Pedí a los agentes que protegieran a los niños. Pero, ¿qué pasaría después? ¿No aumentaría el miedo de estos niños asustados si los dispersaran por diferentes orfanatos? ¿Cuántos volverían a confiar en los adultos después de haber sido traicionados por el personal del Hogar Piña? ¿Qué tipo de refugio podría tranquilizarlos y hacerles olvidar a Lord Whiplash? ¿Cómo podría ser que no se preocuparan por sus amigos que serán llevados lejos? Debería pedir que todos fueran trasladados al mismo refugio. Si eso no se pudiera hacer, sabía que sería difícil, pero pediría patrullas regulares alrededor del hogar por la noche. ¿Debería también llamar al personal? ¿No debería dar a los niños la oportunidad de recuperar su confianza en los adultos? Pero aún no estaba claro si algunos de ellos estaban abusando de los niños, así que eso no se podía hacer. Averiguar quién tenía la culpa llevaría tiempo, y no se sabía si se podía confiar en el método para hacerlo, así que no servía de nada de ninguna manera. No podía confiar en el personal del hogar, en ese momento, no podía confiar en el personal ausente. Necesitaba adultos más fiables. Ya era de noche, pero ¿podría el Servicio de Protección de Menores enviarnos a alguien? ¿O simplemente nos trasladarían a otros refugios? ¿Qué probabilidades había de que hubiera un centro capaz de acoger a 44 niños a la vez? Pero pensar en eso no me llevaría a ninguna parte. La gente con los conocimientos y la experiencia necesarios me daría la respuesta. Dejé a Sharon y a las niñas en el pasillo, entré en la oficina vacía dejando la puerta tan abierta como estaba y cogí el auricular de uno de los 4 puestos de trabajo. Me lo puse en los oídos, pero no oí ningún pitido. Ese pitido había desaparecido. El receptor no servía para nada. La línea telefónica no conducía a ninguna parte. Intenté pulsar el gancho yo mismo por si acaso, pero no hubo reacción, sentí que el receptor se volvía más pesado en mis manos. Ese hecho imprevisto me hizo dar vueltas la cabeza. Me di cuenta de lo mucho que dependía del hecho de poder contactar con otros adultos. Todo lo que había planeado se basaba en esa posibilidad. Pensé que podría ser útil consolándolos mientras la policía o bienestar infantil se encargaban del resto, pero el teléfono no funcionaba. Las cosas no saldrían como yo quería. Tendría que protegerlos a todos hasta que otros adultos vinieran aquí. Y no se sabía cuánto tiempo duraría esa espera. Puede que nunca llegara.
¿Volvería el personal por la noche para ver cómo estábamos? No, no lo harían. No harían eso, como si fuera una coincidencia, no pude contactar con la policía. La línea telefónica había sido cortada. No fue un accidente, alguien lo había hecho intencionadamente, comprobé el enchufe y la línea telefónica. Parecía que se conectaba perfectamente al puerto jack de la pared. Probé los 4 teléfonos de los escritorios, ninguno funcionaba. Como todavía tenía en la mano el cuarto receptor, empecé a pensar, seguíamos recibiendo electricidad en forma de luz, así que el problema debía de venir de la línea telefónica, del exterior. No estaba nevando, ni había un tornado. No me apetecía preguntarme qué probabilidad había de que los teléfonos o las líneas telefónicas recientes se rompieran espontáneamente de esa manera. Alguien malvado cortó todas las comunicaciones en Pineapple Home para aislarnos a los niños y a mí. Había visto al personal trabajando con normalidad por la mañana, así que el sabotaje había ocurrido después de eso. Entonces no había duda de que planeaban llevarse a más niños esta noche. Lo hicieron para que no pudiéramos pedir ayuda, así que tal vez no fueran tan astutos como cuando secuestraron a JJ en medio de la noche. Sin nadie alrededor, entraríamos en pánico, y ese pánico atraería a la gente, eso si es que nos vieran. ¿Cómo íbamos a contactar con alguien sin teléfonos? Si los sollozos o los gritos pudieran alertar a la gente, alguien ya habría venido a ver cómo estábamos. Y el culpable también. Pensaban que no actuaríamos al darnos cuenta de que los miembros del personal habían desaparecido y los teléfonos no funcionaban. No, aunque fuera lo que esperaban, ningún secuestrador se quedaría en casa a comer viendo la tele antes de darse un largo baño y, finalmente, levantarse lentamente del sofá para secuestrar a unos niños. Deben estar vigilándonos desde algún lugar. ¿Sus objetivos ya estaban escritos en piedra? ¿Realmente intentarían secuestrar a Sharon? Entonces, ¿el moretón del latigazo en su brazo tenía algún significado? De todos modos, los niños no estaban a salvo en ese momento. Esto debería considerarse un peligro inminente. Nuestro entorno se volvería cada vez más oscuro, y sería más fácil para las personas malintencionadas moverse sigilosamente. Los habitantes de Troy pronto cenarían y encenderían sus televisores. No había garantía de que alguien pudiera oírnos gritar desde este remoto orfanato. Teníamos que actuar, y rápido. Dejé el inútil receptor y pensé en otras formas de contactar con la policía. Ir corriendo yo mismo era una opción, pero no podía dejar atrás a los niños asustados. ¿Y si enviamos a algunos niños allí? Pero la mayor era Sharon, que tenía 12 años. Sería demasiado cruel enviar a unos niños asustados solos al exterior cuando se estaba poniendo el sol. Dicho esto, aunque la comisaría de policía de Troy podría estar demasiado lejos, podrían llegar a la casa más cercana en 10 minutos. 5 si corrían. Los White no tenían niños, pero sí personas mayores viviendo con ellos. Alguien tenía que estar en casa, a menos que hubieran salido a algún evento. Los chicos podrían pedirles prestado el teléfono. Como JJ y James, los 2 chicos de 12 años, ya se habían ido. Los siguientes eran Ion, Lamar y Hugo, de 10 años. Lamar era un llorón, pero podía correr rápido. Estos 3 podrían llegar a la casa de los White. Idear un plan realista logró calmarme. Tenía que apaciguar a los niños. Salí de la oficina. Las 3 niñas del vestíbulo me miraban ansiosamente a la cara, así que sonreí para tranquilizarlas. Sharon se apresuró a acercarse a mí. Hablé en voz alta para que todos pudieran oírme desde sus habitaciones. ¿Podríais salir todos de vuestra habitación? Reunámonos todos en el vestíbulo. No os quedéis solos, estemos todos juntos por el momento. Traté de sonar lo más alegre posible. El personal está fuera hoy, así que haremos una fiesta solo para nosotros, los niños. Traed juegos y divirtámonos. Los fantasmas no se acercan a las habitaciones luminosas. Las puertas se abrieron y los huérfanos nos miraron. Pude ver a John y Hugo. Aunque podían sentir la ansiedad ambiental, no dejaron que se les subiera la cabeza. No estaban llorando. Bien. John. Hugo. Bajad. Les dirigí una sonrisa, a la que respondieron con una sonrisa irónica, como preguntándose por qué les hablaba, cuando normalmente no lo hacía, y bajaron. Al ver que los chicos mayores se movían, los demás se apresuraron. Todos se reunían en el pasillo. ¿Están todos aquí?, pregunté, empezando a contar a los niños, cuando Sharon me dijo, falta Lamar. Miré al segundo piso. Un sonido estridente resonó desde detrás de la única puerta cerrada junto con Lamar gritando. ¡Ah! Lamar parecía estar muy sorprendido por algo, pero al momento siguiente de repente rompió a llorar, así que no había descubierto algo significativo.
Entonces resonaron las risas. Ah, 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 ah. Los niños del pasillo empezaron a gritar, pero se vieron eclipsados por otro sonido estridente, el sonido de unos latigazos. ¿De latigazos? No me digas. Ya. Va. Los lamentos de la mar irrumpieron por la puerta por segunda vez. Seguidos de más risas. Ah, 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 ah. Llorar es inútil. Llorar es inútil. Nadie salvará al hijo de un extraño. A nadie le importa un niño que ni siquiera es amado por su familia. Ah, 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 ah. Débil, tan débil. La debilidad es malvada. La debilidad es un pecado. Esto es un castigo. El castigo que te mereces. ¿Qué coño fue eso? ¿Una redada? Nadie en el hogar tenía esa clase de voz. Era un humano. Una voz ronca que recordaba una roca explotando en polvo tras caer por un acantilado, una voz rígida y una voz estridente resonaban al unísono. ¿Qué clase de humano podría producir tal sonido? Ya. Ya. Superado por el miedo, Lamar no pudo reunir la energía para formar palabras adecuadas. Era Lord Whiplash. Realmente existía. Balanceando su látigo. Lord Whiplash, azotando sin piedad a los niños que captura dentro de agujeros oscuros. La imaginación de los niños había tomado forma. ¡Wow! Exclamaron John y Hugo antes de huir hacia la entrada. Entrada, seguidos por los otros niños. Escuchad. Esperad. Afuera está oscuro, es peligroso. No sabemos quién podría estar escondido allí, no había garantía de que Lord Latigazo estuviera solo. Podría haber tenido cómplices. O podría haber habido algún otro mal esperando a que los niños se quedaran solos. Algo que existía porque estaban asustados. John y Hugo, los líderes de la manada, tenían 10 años, por lo que podían visualizar sus miedos de forma más realista. Se las arreglaron para soportar el miedo, o más bien, se quedaron paralizados después de imaginar qué tipo de horror podría estar acechándolos, y empezaron a dar instrucciones a los niños aterrorizados. No salgáis, es peligroso. Oí gritar a John, pero los niños estaban tan aterrorizados que no lo oyeron, no pudieron oírlo. En ese momento sería demasiado difícil convencerlos de que Lord Whiplash no existía, había aparecido y no desaparecería. Después de confirmar que John y Hugo lograron detener el aluvión de niños haciendo una barrera en la entrada, me dirigí a la habitación 8 en el segundo piso. Si tenía un cuerpo, debería poder luchar contra él. Debería poder ahuyentarlo físicamente. Podría usar mi fuerza contra él. A mitad de camino, me di cuenta de algo y me di la vuelta. En lugar de huir con los demás, Sharon, Lucy y Serian se habían quedado conmigo. ¿Quedaos abajo?, grité, pero Sharon replicó, no. Iremos contigo. No tenía tiempo para persuadirlas. Subí corriendo las escaleras y grité, basta. Va, ajá. El ser insignificante se atreve a soltar obscenidades y a llorar. Ya verás, luego te frotaré esa suciedad sobre las heridas de tu espalda. Ajá. El látigo, los gritos de la mar y las risas sádicas continuaron a pesar de mis súplicas. Di una patada a la puerta en cuanto llegué a la habitación 8. Bam. Esperaba que se abriera de golpe, pero las puertas de la residencia eran resistentes, así que no se movió. Luego probé el pomo de la puerta por si acaso, pero ¿estaba abierta? ¿Qué coño? Le había quitado las manos, así que rápidamente la giré hacia atrás y empujé la puerta para abrirla. Sin embargo, dentro no había Lamar ni nadie sospechoso. Solo las sábanas blancas de la cama empapadas de sangre y restos de orina y mierda en una esquina de la cama. Pero la habitación no olía tanto porque la ventana abierta dejaba que el aire frío la aireara. Debió de sacar a Lamar por la ventana. Corrí hacia ella, abrí las cortinas y miré hacia afuera. Formas oscuras bailaban fuera, pero solo eran las ramas de los árboles de hoja perenne. Me incliné y las aparté para ver si escondían a un hombre extraño, pero no había nada. Luego busqué a Lamar y a Lord Whiplash entre los arbustos, pero tampoco había nada. ¿Habían desaparecido? ¿Había usado esas ramas? Mientras llevaba a Lamar. ¿Se fueron?, me preguntó Sharon, acompañada por Lucy y Sheridan, desde el lado de la cama. Sí, parece que lo ahuyentamos, dije, pero no sirvió de nada.
Debería pensar en formas de recuperar a la mar. Me volví a asomar a la ventana para buscar su ruta de escape cuando oí gritos que sonaban como si hubiera explotado una bola de cristal gigante, esta vez procedentes del vestíbulo. Los niños que habían estado cerca de la entrada volvían al vestíbulo gritando y llorando. El sonido de sus pasos me hizo darme cuenta. La entrada, afuera. Mierda. Lord Whiplash no había huido, sino que había ido a la entrada principal. Dejé la habitación 8 junto con las 3 chicas y miré a los huérfanos en el pasillo desde el vestíbulo. Los niños corrían en todas direcciones sin rumbo fijo. Algunos se encerraron en sus habitaciones mientras otros subían corriendo las escaleras hacia la habitación 8, donde yo estaba. Las risas de Lord Whiplash resonaron una vez más desde el otro lado de la puerta de la entrada al otro lado del pasillo. Ajá, ajá, ajá. Qué débil. Tan pequeño. Rápido con las piernas e inútil con los puños. Lleno de miedo y carente de valor. Pero no puedo culparte. Simplemente no lo sabes. Así que te enseñaré. La debilidad es un pecado y los pecados son malvados. Tú, pequeño y débil de cuerpo y mente, eres el más malvado de todos. Tú, que solo huyes, por miedo, sois los peores de todos. Os entrenaré con este látigo. Os arrancaré la fealdad de la debilidad. Salid y poneos en fila. Aceptad vuestro castigo con gracia. Los pecados deben enjuagarse lo antes posible. Avergüenzaos de la pecaminosidad de vuestra debilidad y aceptad el látigo benévolo. Vamos, regocijaos. Luego azotó con su látigo, ¡pum!, provocando otra oleada de gritos y llantos. Estaba temblando y no podía moverme ni hablar mientras Lord Azote se reía de nuevo, pero entonces Sharon, Lucy y Sheridan me agarraron la espalda mientras lloraban, lo que sorprendentemente me calmó. No te preocupes. Lo ahuyentaré, grité tan fuerte que no sabía que podía hacerlo. Devuélveme a los niños. Entonces vete para siempre. No hubo respuesta desde el otro lado de la puerta, continué. Los niños son inocentes. Son débiles y pequeños, pero eso no es pecado. Cabrón. ¿Eres malvado por atormentar a los niños? Deberías ser castigado. Eres un cobarde asqueroso que se mete con los débiles. El silencio volvió al vestíbulo. Los niños contenían la respiración mientras esperaban una respuesta de Lord Whiplash. ¿Cómo se debe luchar contra alguien que sostiene un látigo? No sabía si era un adulto, pero probablemente no era un niño, al menos. Si era tan bueno como un domador, siendo más débil que los leones y los tigres, no tenía ninguna posibilidad de ganar con las manos desnudas. Me imaginaba un látigo golpeándome. Los látigos actuaban de manera diferente según el material del que estuvieran hechos. ¿Los de bambú o madera me magullarían la piel y me la cortarían? ¿Los de cuero me arañarían la piel y la arrancarían? Si era de piel de cocodrilo con escamas o algo rugoso, me desgarraría la piel y la carne. ¿Cómo iba a luchar contra eso? Pero por alguna razón, eso me parecía un asunto trivial. Después de todo, la mar ya se lo había comido, y también JJ y James, y Lisa probablemente. Les habían desgarrado la piel y la carne, y tal vez también la carne. Mierda. Había arruinado la suave piel de los niños como si pisara un macizo de flores. Todo el tiempo se burlaba de sus gritos de miedo y dolor extremos. Llevé a Sharon y a todos los niños que se habían estado escondiendo a mis espaldas escaleras abajo y reuní a todos en el pasillo. Las puertas a nuestro alrededor se abrieron y los niños que se habían estado escondiendo salieron poco a poco. Esperad todos aquí y no os mováis. Lord Whiplash podía entrar por la ventana de sus habitaciones. En el vestíbulo, al menos tendrían más posibilidades de escapar de él. ¿Estaba bien pensar eso? ¿Se moverían todos como esperaba cuando llegara el momento? No estaba lidiando con 43 versiones de mí mismo, eran niños de 12 años como máximo. Melinda, de 11 años, llevaba en brazos a Taffy, de 0 años. El personal era un montón de cobardes. Eran los más cobardes de todos. ¿Por qué nos habían abandonado? No se trataba de mí. Podía arreglármela sola. Estaba segura de que podía huir de 1 o 2 pervertidos. Pero, ¿qué podía hacer con más de 40 niños a mi cargo? No. No se trataba de lo que pudiera hacer. Tenía que hacerlo. Lo que fuera. Al menos darle un puñetazo. Luchar. Si tenía un látigo, solo tenía que acortar la distancia rápidamente. Claro. Esa lógica debe funcionar. Contra alguien armado, ya sea con un cuchillo, una lanza, un látigo o lo que sea, el mejor método es embestirlo antes de que pueda usar la distancia a su favor. Esa era mi única opción. ¿Pero era capaz de eso? Nunca había estado en una pelea, ni una sola vez.
Es decir, estaba en el club de astronomía. Ni siquiera había tenido sexo, eso no importaba. Mierda. Mierda. ¿A quién le importaba si nunca había peleado? Tenía una situación ante mí. No tenía elección. No había nada que no pudiera hacer. Tenía piernas para cortar la distancia con él. Tenía puños para golpearlo. Podía atacarlo en lugar de los niños. Era más rápido que los niños. Mis puños golpeaban más fuerte que los de los niños. Eso era todo lo que tenía, así que lo usaría. Saltaría en cuanto abriera la puerta de entrada. Apuntaría a Lord Whiplash, le embestiría en el estómago y le haría tantos puñetazos como pudiera. Le mostraría mis carreras y mis carreras. No era tan bajo para ser japonés, y no era tan delgado como la mayoría de los miembros del club de astronomía. Además, estaba en contra de un pervertido cuyo placer en la vida era azotar a los niños. Debía de ser más débil que otros adultos. Después de todo, aborrecía a los niños, por supuesto, alguien así estaría podrido tanto en su cuerpo y su mente. Era de los que iban a por niños porque era demasiado débil para pegar a adultos. Un insecto cobarde. Lo aplastaría. Lo haría. Abriría la puerta y correría hacia él hasta que mi respiración no pudiera más y lo golpearía y lo empujaría al suelo y lo patearía hasta dejarlo medio muerto. Vale. Bien, allá fui, llamé a la policía. Estaba a punto de decirlo, pero me di cuenta de que probablemente él era quien había cortado la línea telefónica. ¿Iba a jugar a todo o nada esta noche? Probablemente. Las cosas no eran como anoche. El día anterior y el día anterior al anterior los teléfonos seguían funcionando y el personal actuaba con normalidad, pero hoy se han ido. Y los teléfonos se han roto. Ayer se había llevado a JJ, pero esta noche azotó a la mar justo a nuestro lado. Lord Azote estaba a tope, las carcajadas se habían detenido más allá de la puerta. Me estaba esperando tranquilamente para que hiciera un movimiento. Con una gran sonrisa en su rostro. ¿Sonreía ante la idea de atraparnos en el hogar piña? ¿Era tan divertido imprimir miedo y confusión en nuestras mentes, o se había ido de verdad? No era imposible. Se llevaba uno cada noche. James, Lisa y JJ, así que podría haber satisfecho su cuota con la mar esta noche. ¿Eso me tranquilizaría? No podía negar que deseaba eso. Preferiría evitar un escenario de acción en el que abriera la puerta y chocara con él, pero debería evitar pensar eso. Debería evitar disfrutar de una conclusión tan cobarde. Eso no sería justo para los niños que confían en mí, aunque no fuera confianza real, sino una mano desesperada extendida por alguien a punto de ahogarse. «Devuélveme a los niños», grité. Dejé a los niños en el centro del pasillo y me acerqué a la puerta. Seguía sin haber reacción al otro lado de la puerta. Podría haberse movido a otra ventana. Entonces, ¿qué debería hacer? Me puse a pensar mientras caminaba hacia la entrada. Si no veía nada sospechoso más allá de la puerta, debería llamar a todos y escapar juntos. Deberíamos correr todos hacia los blancos asegurándonos de que nadie se pierda por el camino. Pero teníamos un bebé de 0 años, uno de 1 año, sino 2 de 2 años y uno de 3. Obviamente, no podían correr a nuestro ritmo, y los niños que los llevaban se retrasarían. Quizás algunos no duraran hasta que llegáramos allí, y otros podrían entrar en pánico y salir corriendo en una dirección completamente diferente, y podríamos dividirnos en varios grupos. Lord Latigazo podría atacar a los grupos de aspecto más débil. Ahí recordé mi Prius. Mi coche híbrido. Todavía tenía las llaves encima. ¿Cuántos cabrían dentro si intentáramos meter a todos los niños más pequeños? ¿Y si batimos el récord mundial Guinness? Si metemos a unos cuantos en el maletero, hacemos sushi prensado en los asientos traseros y hacemos que algunos se sienten delante sin que sea peligroso conducir, apuesto a que cabríamos la mitad. No es que fuéramos a ir por grandes carreteras americanas. Los niños mayores que no cupieran podrían correr en paralelo a nosotros. Llegaríamos a los WIT en 5 minutos y al pueblo en 15. Los niños son lo suficientemente flexibles como para que funcione. Muy bien. Abriría la puerta y, si todo parecía seguro, llamaría a todos y nos dirigiríamos al aparcamiento. Si algún bicho raro intentara saltarnos por el camino, lo atropellaría con mi Prius. No dejaría que les hiciera daño a los niños. Vale. Ya está, me paré frente a la puerta y miré a los niños. Los 43 me miraban ansiosos, puse la mano en el pomo. Naturalmente, si viera a alguien que pudiera ser Lord Whiplash, me convertiría en Mike Tyson en su mejor momento. Acercándome con una carrera y asestando el primer golpe. No dejaría que su látigo entrara en juego.
Saltaría bajo el brazo que ese viejo levantara apresuradamente y, ¡pam!, le daría en la barbilla o en el estómago, donde quiera que bajara la guardia. Me temblaban las piernas. No te pongas nervioso y te caigas. Me temblaban los brazos. Pero estarás bien. Mantén los puños apretados. Me temblaban los labios. Me castañeteaban los dientes. Pero eso no debería suponer un problema. No necesitas gritar un grito de guerra. ¿No sería más confuso para el oponente ser atacado en silencio? Me pareció que sí, pero, ¿quién sabe? Después de todo, no tenía experiencia real. A Arg, preocuparme no me llevaría a ninguna parte. Simplemente estaba perdiendo inercia, estaba disminuyendo mis ya inexistentes habilidades de lucha. No dudes. No pienses. Tu plan estaba escrito en piedra. Tú lo decidiste. Hazlo. Sí. Muéstrales cómo es el espíritu japonés. A la carga. Hora de kamikaze. Giré el pomo, abrí la puerta y salí mientras gritaba avanzada ahí en mi cabeza. Después del primer paso, me di cuenta. No había nadie en la entrada sin techo de Pineapple Home. Me detuve en seco después del tercer paso y miré a mi alrededor. Nada dudoso en el bosque que nos rodeaba. Pude ver mi Prius iluminada en naranja en el estacionamiento al final de la colina más allá de la entrada. Volví a mirar a mi alrededor, pero seguía sin haber nadie. Ese idiota se había ido. Solo teníamos que llegar al Prius y escaparíamos. Me di la vuelta hacia la entrada y ¡pum!, la puerta se cerró de golpe ante mis ojos y se bloqueó casi instantáneamente, como... ¿Quién? Agarré el pomo, pero estaba firmemente bloqueado en su sitio y no se movía. 43 gritos diferentes resonaron desde detrás de la puerta e hicieron vibrar el vidrio esmerilado, seguidos de más rayos condensados que sacudían el aire. ¡Pum, pum, pum! Lord Latigazo habló desde detrás de la puerta. ¡Ah, ah, ah! No tengo tiempo para un mocoso cobarde que ni siquiera es un niño ni un adulto. Su voz se alejaba progresivamente. Aquí voy, el señor es duro con los débiles. Llora, gime y grita para mi mayor placer. Los pasos de los niños que huían confusos se vieron abrumados por sus gritos, haciéndome tambalear. Mis rodillas me fallaron y tenía las manos contra el suelo. Estaba teniendo un ataque de pánico. Pero si me sentaba, ¿no me recuperaría? Mierda. ¿Cómo había llegado detrás de mí? ¿Estaba escondido detrás de la puerta? No, había estado mirando en todas direcciones, me habría dado cuenta de cualquier irregularidad en las lisas paredes circulares. Incluso si fuera rápido, debería haberlo visto. De ninguna manera podría haberlo pasado por alto. Basta. Intenté romper el vidrio esmerilado con los puños, pero era demasiado grueso. Uf. Uf. Incluso desde fuera podía oírlo probablemente golpeando el suelo para aislar a los niños. Cogí una piedra de la entrada y la golpeé contra la ventana de la habitación 1. ¡Bu! Ni un rasguño. Era demasiado sólido, incluso para un cristal de seguridad. Cambié a la ventana de la habitación vecina, la 12, y me estremeció. La habitación estaba a oscuras y la ventana estaba cubierta de un líquido que bloqueaba la vista. La tenue luz que provenía de la entrada apenas llegaba a ella y revelaba que el líquido era sangre. BUPSHHHH. Seguido de una nueva oleada de sangre salpicando el panel de vidrio. Lord Whiplash volvió a reír. Ajá, ajá, ajá. Tu pequeña y redonda espalda ya se quedó sin piel y carne. Tu columna vertebral y tus costillas son completamente visibles. Puedo ver cómo se mueven tu corazón y tus pulmones, pero ni siquiera puedes reunir la energía para gritar. ¿Por qué eres tan débil? ¿Por qué eres tan malvado? Sé fuerte la próxima vez que renazcas, ¿de acuerdo? Al menos ten padres que te protejan. ¿Entendido? Grité y golpeé la ventana con el puño derecho. Ah, ja, 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 ja. Se rió de nuevo, y luego pasó un dedo por el cristal ensangrentado, para escribir algo. Chirrido, 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 chirrido. Eran kanjis. Los había volteado para que me resultara más fácil leerlos. La debilidad es mala y será duramente castigada. Que te den. Para. Gilipollas. Cobarde. Recogí otra piedra a mis pies y golpeé la ventana. Pensé que podría tener una oportunidad si golpeaba repetidamente el mismo punto. Pero mis manos sangraban, pero el cristal seguía intacto. Más BUPSH resonó en el pasillo. Las risas de Lord Whiplash también. Lo único que nunca cesó fueron los gritos y llantos de los niños. Me di por vencido con romper la ventana y grité, ¿alguien? Vayan a la entrada y abran la puerta. ¿Charon? ¿Ion? ¿Alguien? Entonces lo recordé.
La ventana por la que Lord Whipple se había escapado con la mar. Nunca la había cerrado. Nadie más se había acercado a ella, así que debería haber permanecido intacta. Si todavía estaba abierta, podría arrastrarme hasta el interior del edificio. Lord Whipple debió de haberla utilizado para entrar y salir del edificio. Tenía que haber un camino. El árbol de hoja perenne que había fuera de la ventana. La rama cerca de la ventana. Eso era. Corrí desde la habitación 12 de vuelta a la entrada. La habitación 8 estaba en la dirección opuesta, pero quería comprobar si alguien me había abierto la puerta. Seguía cerrada. ¿No podían acercarse? ¿El pánico les había hecho olvidarse de la puerta? Pero no podía esperar eternamente a que alguien me la abriera, así que me dirigí a la habitación 3. Estaba a punto de desplomarme. La luz estaba encendida en la habitación 3, pero la ventana también estaba cubierta de sangre y en ella estaba escrito, de nuevo. Lo mismo en las habitaciones 4, 5, 6, 7 y 8. Apuesto a que las habitaciones 9 en adelante también tenían el mismo lienzo carmesí, pero no tuve tiempo de comprobarlo, ni tampoco quise. Miré hacia la habitación 8 del segundo piso. Estaba abierta. Miré el árbol de hoja perenne que daba a la ventana. Tenía ramas bastante bajas y parecía fácil de trepar. No perdí tiempo y empecé a treparlo. Me abrí camino entre las hojas del árbol de hoja perenne mientras escuchaba los gritos de los niños y los latigazos y la risa de Lord Whipple que resonaban desde el interior de la redonda casa piña. Me di la rama que conducía a la ventana y fui a por ella. Pero las luces se apagaron en la habitación 8 en el momento en que saqué la cara fuera de las hojas, así que intenté abrirme paso corriendo por la rama, pero la ventana se cerró justo delante de mí. Alguien, obviamente Lord Latigazo, se reía, desde detrás de la ventana. Ajá. Me di un golpe en la cabeza contra la ventana y caí al suelo, incapaz de encontrar un punto de apoyo decente. Me golpeé bastante fuerte las caderas y la espalda, pero no tuve tiempo de sentir dolor. Me levanté a pesar de estar sin aliento y grité de nuevo. ¡Basta! ¿No pongas una mano encima a los niños? No seas violento con los niños, por supuesto. Mi voz completamente débil no se abría paso a través del caos que se estaba produciendo dentro del hogar piña. Aún así, continué gritándole que se detuviera mientras daba la vuelta al hogar para comprobar si alguna ventana estaba abierta, pero solo encontré habitaciones oscuras bloqueadas por sangre. Con el sello, y di la vuelta hasta la entrada. Esperaba que alguien hubiera abierto la puerta, pero seguía sin haber nadie. Sin embargo, no había perdido toda la esperanza. Tenía mi Prius. Mi Toyota, que debería ser infinitamente más fuerte que yo, chocar contra el edificio con él. Saqué las llaves y corrí hacia el aparcamiento que estaba cuesta abajo. Metí las llaves en el coche más cercano, mi Prius, me senté en el asiento del conductor, giré la llave de contacto y arranqué el motor. ¡Brum! Pisando a fondo el acelerador, atravesé el césped y me dirigí directamente a la entrada. Chocé contra la puerta. ¡Bam! ¡Bu! El airbag se activó y me golpeó en la cara. Pensé que me había roto el cuello, ya que no llevaba el cinturón de seguridad, pero en mi visión borrosa vi que la puerta de entrada se había abierto por el otro lado de mi parabrisas delantero destrozado y el capó destrozado. Había un hueco. Estaba abierto. Abrí la puerta deformada a mi izquierda y salí del coche. Claramente no me había recuperado lo suficiente del impacto. Temblé durante un rato y luego me derrumbé. Al parecer, estaba sangrando. La sangre me goteaba por la frente y la nariz. Pero no me dolía mucho. Debía de estar emocionado. Me levanté y me permití descansar mientras inspiraba y expiraba profundamente. Vale, me deslicé sobre la nariz rota de mi Prius, atravesé la puerta y entré en la casa piña. Sharon, Lucy, Sheridan, todo el mundo. ¿Dónde estáis? Señor Latigazo. Soy vuestro oponente. Deja de meterte con los niños y enfréntate a mí. Mientras decía eso, me di cuenta de que había estado tan desesperado por abrir la puerta que mi cuerpo estaba hecho jirones. ¿Cómo iba a luchar contra alguien en ese estado? Pero lo haría. Se me ocurriría algo. Sin embargo, cuando entré en el vestíbulo, no había nadie alrededor. Ni niños, ni Lord Whipple, y ningún rastro de la tragedia que debería haber tenido lugar aquí. Ni sangre, ni agitación, ni siquiera los gritos que habían estado presentes hasta hacía unos momentos. El hogar estaba tan limpio como el personal solía dejarlo. Todos habían desaparecido, dejando solo a mí, respirando con dificultad. El vestíbulo del hogar piña estaba luminoso, tranquilo y vacío. Me dirigí a la habitación 3. Abrí la puerta. Aunque la cama estaba un poco desordenada,
pude ver a través de la ventana que no había una capa de sangre ni él. Lo mismo en la habitación 4. Lo mismo en la habitación 5. Todo había desaparecido. Lord Whiplash se había llevado todo, se había llevado a los niños a algún lugar que no tenía esperanzas de encontrar, probablemente donde él venía, y había borrado todo rastro de su alboroto, así que no pude ayudarlos, a ninguno de ellos. Tenía tantos niños, a los que debería haber protegido, pero no pude llevar ni a uno de ellos a un lugar seguro. Regresé al salón y estaba a punto de sentarme en el frío suelo, pero me detuve. No podría estar de pie por un buen rato si me sentara ahora. Quizás para siempre. Me di cuenta de lo pecaminosa que era la debilidad, ser incapaz de salvar a nadie. La debilidad en ese sentido, es el mal del que hablaba Lord Whiplash. Era demasiado indigno, patético y culpable para llorar. Me quedé de pie en el centro del salón y cerré los ojos para reflexionar sobre lo malvado que era, pero solo conseguí que mi visión se volviera oscura y no pude pensar ni un poco. Quería castigarme, pero no podía hacer nada. Entonces alguien habló desde arriba de mí. ¿Ves? La debilidad es malvada. Es un pecado. ¿Me equivoco? Tenía razón. Sin embargo, abrí los ojos y grité, «Tú eres», alcé la vista. El techo representaba una escena del infierno. Pero no era una pintura. Se reflejaba en la claraboya de Pineapple Home. Las secuelas de la carnicería que había tenido lugar. Niños empapados en sangre. Muchos huérfanos cuyas espaldas se habían abierto en canal tras ser azotados sin descanso. Estaban muertos. Nadie se movía, sus ropas estaban rasgadas, sus espaldas destrozadas, y su sangre y carne esparcidas por la zona y empañando el suelo. Y entre todos los cadáveres, justo encima de mi cabeza, mirándome hacia arriba, en la claraboya, había un hombre delgado y semidesnudo con gafas y un látigo en la mano. Tenía un moretón en el hombro derecho, parecía un pájaro negro. Me di la vuelta a la manga izquierda y me miré el hombro. Tenía marcas de dientes. «Duele, pero no pares», dijo mientras me agarraba de los hombros. «Duele, pero estoy bien». «Hazlo más». «Más fuerte», dijo antes de morderme los hombros. Fue a partir de ahí. En ese momento, era la segunda vez que recordaba esa escena. «Lo recordé», dije mientras me subía la camisa y revelaba el hombro izquierdo que ya debería haber mordido. Tenía una marca roja con forma de dientes. La primera vez fue cuando Ezumi Stahl lo señaló en su deducción. Hablé con Kosue, con los sentimientos de Kosue. Entonces te pregunté muchas cosas para confirmar tus verdaderos sentimientos, pero tú solo murmurabas tonterías, así que te mordí el hombro. Creo que te mordí bastante fuerte, pero no te moviste ni un centímetro. ¿Tienes una marca? Sí, esos son mis dientes. Ajaja. Lo siento. ¿Te acuerdas ahora? Sí, los sentimientos de Kosue me habían dejado ese moretón en el hombro izquierdo aquella noche. Y ahora el mismo tipo de marca aparecía en el hombro derecho del hombre delgado que me sonreía en la claraboya, mi reflejo. El hombre pájaro negro era yo. Me llamaba Disco Wednesday. Por fin descubrí el verdadero significado de mi nombre. Yo era el hijo del agua igual a un feto. Un niño que nunca había nacido, porque yo nunca existí. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.